Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la Gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos nuevamente grabando un programa que va a ser de gran edificación para todas las vidas. Estamos en el programa Mi Encuentro con Jesús para la gloria y honra del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, todos los que nos estarán viendo, todos los que nos estarán escuchando por las diferentes plataformas de Kipsael Padilla TV. Hoy tenemos una invitada que vamos a estar platicando, que vamos a estar escuchando su testimonio, al igual que un sinnúmero de personas que por gracia del Señor Dios me ha permitido entrevistar. Así que sin más preámbulo, glorias al Señor, presento a la evangelista Natacha Aguilera. Dios te bendiga, Natacha. Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a las almas que ven este programa, Dios bendiga a aquellos, aleluya, hermanos en la fe también que son parte de esta gran bendición. Dios te bendiga aquí, Kipsael, gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo. Gracias, glorias al Señor. Realmente agradecido con Dios y contigo primeramente. Glorias al Señor por decir presente, por aceptar la invitación, por querer, glorias al Señor, contarle a otro lo que Dios ha hecho contigo. Siempre digo que para mí es una honra, glorias al Señor, platicar, escuchar de diferentes personas, diferentes testimonios, glorias al Señor, porque la palabra del Señor dice que unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. Así que yo sé que no será la excepción, Natacha. Y así que sin más preámbulo, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Queremos conocer un poco más del trasfondo de Natacha, glorias al Señor, su niñez, cómo ella se crió, glorias al Señor, si fue encaminada en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Queremos conocer un poquito más a profundidad, Natacha, cuéntanos. Bueno, pues no fui criada en el Evangelio ni en la palabra del Señor. Vengo de una familia donde a mi madre, mis 3 hermanos, una familia disfuncional. Había ausencia muchas veces de mi madre, había ausencia de mi padre como tal. Mi padre, cuando creo, según me comentó mi mamá, que cuando yo estaba embarazada, él le daba puños en la barriga a mi mamá. Wow. Mi mamá terminó en Puerto Rico, ellos vivían en Oklahoma, donde yo nací. Mi mamá terminó en Puerto Rico embarazada de mi hermano, que va después de mí. Y él, entiendo que mi papá la maltrataba mucho, ya veníamos de una familia disfuncional como tal. Pues crecí en esta familia con mi madre, donde vi muchas cosas, ¿verdad? Del mundo. Muchas personas entraban y salían a nuestras vidas y eran personas que pues tenían conductas de la calle. En realidad, desde pequeñita estaba en taekwondo, me enseñaban a pelear al puño. Quien fue mi padrastro, papá de mis otros 2 hermanos, siempre me decía que me defendiera, lo típico boricua. Sí. Ya tú sabes, si alguien te da, rómpele la cara, porque ya tú sabes que eso es muy común. Sí. En algunas familias puertorriqueñas. Entonces, crecí con esa mentalidad, lo cual, ¿verdad? Lo espiritual, ahora, después de haber conocido al Señor, entiendo cómo fue que el enemigo preparó mi mente para llegar a mi adultez y ser la mujer que fui en el pasado. Wow. Quiero aquí preguntarte, pues, Natacha, ¿verdad? Para aquí ir comenzando, glorias al Señor. Rápidamente mencionas que creciste en un hogar disfuncional donde realmente viste una figura paterna, glorias al Señor, pues que maltrataba a su mamá, que básicamente era lo que hoy día podemos ver en muchas familias disfuncionales, donde realmente está el maltrato, donde está el rechazo. Entonces sabemos que
cuando esas cosas están, pues ahí no reina Dios, ahí reina, gloria sea al Señor, el adversario. Y eso es lo que hoy día el enemigo quiere infundir a la familia o a los niños, a los jóvenes, de que si tú estás viendo hoy esos comportamientos en tus padres, ¿verdad? En tu mamá, en tu papá, pues realmente tú te vas a comportar de igual forma. Y mencionaste que no eras de Puerto Rico, o sea, ¿naciste en los Estados Unidos o dónde naciste? Nací en los Estados Unidos. Nunca, no recuerdo haber conocido a mi papá en mi niñez. Lo vine a conocer cuando tenía 14 años, pero sé que nací allá. Mi mamá quedó embarazada ya de mi hermano y vino acá y entiendo que ella, ¿verdad? La maltrataba. Wow, Incluso, como te comenté, pues le daba puños en la barriga cuando estaba embarazada de mí. wow, qué impresionante. Pero acá cuando llegamos ya acá a Puerto Rico, pues yo entiendo que, ¿verdad? Por las heridas del corazón de mi madre, pues ella no le servía al Señor. Y Wow, a pesar de que ella nos llevó muchas veces a la iglesia, recuerdo en mi niñez también mis tías siempre me buscaban, mi abuelita, mi abuelo estaban allí para mí, donde mi mamá nos dejaba mientras estudiaba. Pero una de mis tías le servía al Señor y ella me llevaba a la iglesia también y allí pues el wow. Señor, ¿verdad? Vi ese modelo de ella, de quién era, me gustaba en aquel momento, pero había un mal en mí. Siempre era esta muchacha que me gustaba pelear, Wow. siempre era esta niña que me gustaba es que si iba a la iglesia y me decían eso es malo, eso es del diablo, pues yo lo hacía en aquel momento como por, Por llevar la no contraria, sé, básicamente. por llevar la contraria. Si era, entiendo que el enemigo se ocupó de crear una rebeldía en mi corazón por causa de lo que vivía, porque pues en aquel tiempo de mi niñez también recibí ¿verdad? Pelas como mucha gente han recibido. Wow. Esa era la corrección de nuestros padres. Este, tuve que enfrentar muchas veces quedarme sola en mi casa, ya que pues mi mamá pues se iba a estudiar y no tenía quien cuidar a sus 4 hijos y pues me quedaba allí desde muy pequeñita, pues Wow. prácticamente So, cuidando a mis hermanos. so- En la escuela también, ¿sabes? Había mucha rebeldía. Yo era yo quien defendía mis hermanos, me enredaba a pelear con los niños, a pesar de que tenía buenas notas en las clases. wow. Es- allí porque tenía también una abuela que, ¿verdad? Que estaba pendiente de mí y de mi hermano Ok. y ellos, So, pues mi abuela como que me motivaba a que hiciera las cosas bien básicamente, y también Natacha, menciona, ¿verdad? Que creciste en un hogar disfuncional, so no estaba la palabra del Señor, pero realmente tus abuelos te llevaban a la iglesia, están mencionando. So, básicamente estabas como que conociendo el evangelio, conociendo esos principios, esos valores, que aunque claramente en tu hogar no se practicaba, pero realmente Dios permitió que tuvieras algunos familiares cristianos. Eso es lo que nos están mencionando, ¿es correcto? mi tía fue quien me llevó a la Ok, iglesia, pero mi abuela me llevaba a la iglesia católica, ok, ok. pero mi tía sí me llevó a la iglesia pentecostal. So, Y mi básicamente mamá en tenías algunas ahí, ocasiones nos llevaba a la iglesia también cuando niños, una iglesia evangélica, una iglesia bautista, pero no estábamos constantes en ese lugar ni firmes, sino pues por causa de eso, de esas visitas a la iglesia, había una semilla en mí, exacto. había en mí el saber de que había un Dios, de que había un Exactamente. Dios, de que, ¿verdad? Lo bueno y lo malo también, ¿verdad? Mi abuela, mis familiares me lo enseñaron. So, básicamente por eso es que quería enfatizar que a pesar de que en tu hogar no estaba, gloria sea al Señor, ¿verdad? En el centro no era Dios, pues había esa semilla que, como dice la palabra del Señor, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y queremos aquí enfatizar que tú dirás como que quizá él, como que instruye al niño si realmente su familia no iba a la iglesia o realmente era bien casual. Bueno, pero la fe dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Y por qué La quiero palabra de Dios. enfatizar eso? Porque claramente hoy, gloria al Señor, eres una evangelista del Señor y que claramente, gloria al Señor, hoy llevas la palabra del Señor cuando quizás
los panoramas eran contrarios, gloria al Señor. Así que queremos enfatizar aquí que independientemente, gloria al Señor, tú hayas escuchado una palabra del Señor un día y nunca más, gloria al Señor, has escuchado más de ella. Sabemos que esa palabra, gloria al Señor, esa semilla va a germinar en su tiempo, gloria al Señor. Y quiero preguntarte, Natacha, gloria al Señor, ya que ¿verdad? Una de las preguntas es que si resistes en el evangelio o no, me dijiste que no, gloria al Señor, y por consecuencia quiero, ¿verdad? Y a raíz de la segunda pregunta, gloria al Señor, y es, ya que no creciste en el evangelio, gloria al Señor, aunque conociste un poco, gloria al Señor, pero aún en la iglesia continuaba siendo rebelde, gloria al Señor, quiero que nos cuentes, gloria al Señor, un poco más en tu juventud, en tu adultez, gloria al Señor, ya que creciste a espaldas a Dios, aunque conociste a Dios, aunque escuchaste la palabra del Señor cuando niña, pero realmente caminaste a espaldas a Dios. Quiero que nos cuentes un poco más por qué seguiste caminando a espaldas a Dios, si fue porque creciste con esas raíces de amargura con tu familia, ¿verdad? Que había mucho maltrato y eso. Quiero que nos cuentes un poco más qué fue el detonante, cuál fue eso que te impulsó, gloria al Señor, a no seguir en los caminos del Señor y a seguir, gloria a Dios, como todos los que están por ahí, a espaldas a Dios. En realidad, lo que te puedo contestar sobre eso es que estaba atada, estaba ciega. Jesucristo ni el Espíritu Santo no moraba en mí, y sabemos, ¿verdad?, que cuando no es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, entonces hay otro que está habitando allí. Y en realidad crecí atada. Yo a los 12 años ya yo estaba en una ganga. Wow. Una ganga, peleaba, me iniciaron en ella, fumaba cigarrillos ya a los 12 años. Wow. El tipo de amistades que tenía mi madre, pues tenían hijos, tenían hijas, una de ellas pues tenía una hija con la cual pues cuando me tocó entrar a la escuela intermedia ella estaba allí y su caminar, ¿verdad?, no era de bien, pues yo fluía también en eso. Y llegué a los Estados Unidos, mi mamá me llevó a los Estados Unidos y esto era fuerza de pelas porque verdaderamente mi mamá dice, de los 4 hijos míos, que son 3 varones, la más mala de todos fue Natacha. Wow. Pero yo digo, pues crecía a fuerza de pelas porque pues esa es la solución que tienen los padres que no tienen al Señor, meterle una pela a ver si cambia, pero en realidad esas cosas lo que hacen es que tal vez empeoran y crean rebeldía en el corazón, lo cual eso era por donde yo andaba. Y llegué a los Estados Unidos allá teniendo como 14, 13 años. Todavía yo seguía con ese tipo de amistades. Terminé robándome un carro, mi mamá buscándome en el cuartel. Wow. Si alguien me hacía algo, yo estaba enredada a pelear, era rebelde. Incluso en la intermedia, cuando estaba en Puerto Rico, me enredé hasta a pelear con un maestro. El maestro me regañó, le salí con una repugnancia, me agarró por el pelo y yo empecé a darle puños. Wow. Esa era la Natacha en la juventud, lo cual fui creciendo. Entonces, las parejas que ya me empecé a pegar, pues no eran parejas, eran parejas de la calle. Los noviecitos que uno puede decir que tiene cuando está en intermedia o high school. Hasta que conocí al papá de mi primer hijo, y él pues fue un poquito fuerte conmigo. Y entonces yo me había enamorado de él y terminé casándome a los 16 años. Wow. Después de casarme quedé embarazada de mi primer hijo. Tuve a mi hijo a los 16 años, cuando iba a cumplir casi 17. Lo tuve un mes antes de cumplir los 17 años. Y pero el papá de mi hijo, cuando llegaba, me decía que le enseñara los recibos de dónde estaba. Wow. Él me manipulaba, no te quiero con tu mamá, no quiero aquello, no quiero lo otro. Lo cual él terminó pues siéndome infiel. Y yo pues allí pues
volví a mi rebeldía que tenía Wow. y terminé. Tengo otro hijo que le sirve al Señor conmigo, él es baterista. Pues Wow. el papá de mi otro hijo, pues era un asesino, tenía muchos casos de homicidio. Lo conocí cuando había salido de la cárcel. Sabes que cuando, y lo digo, ¿verdad? Por las damas que están ahí escuchando, que cuando uno se une a una pareja, yo he visto en la palabra, ¿verdad? Que Saúl dice que quería tenderle lazo a David con su hija Mical. Y nosotros sabemos que en lo espiritual surge algo. Y así mismo cuando me vinculé con este varón, pues se tendieron lazos, se tendieron ataduras, Wow. o sea, no hablando, no yéndome a lo espiritual, ¿verdad? Pero a todo para mantenernos en el testimonio, pero un poquito en esto, en lo espiritual Sí, también hay cosas que surgen, claramente. porque pues él tampoco le servía al Señor y los demonios que había en él, pues también se me pegaron a mí. Ahora Natasha no Exactamente. solamente era rebelde y le gustaba pelear, ya yo tenía una mente homicida. Fui Wow. investigada por homicidio, fui investigada, fui estando en esa relación, me arrestaron por ley de armas, me arrestaron hasta por ley 54, me arrestaron por ley vehicular, me arrestaron por droga, y ya yo estaba involucrada en una mente así, lo cual Wow. también en mi casa había maltrato. Yo había soportado un maltrato desde niña. Y estos son cosas, ¿verdad? Que cuando venimos a los Exactamente. caminos del Señor, el Señor va trabajando en nosotros y nos va ayudando a ser sanos y a que Gloria a nuestra Dios. mente, porque a veces estamos adaptados a un ambiente de maltrato, a un ambiente de mal, y a veces aún personas que todavía están que están en los caminos del Señor, que han venido de un mundo pasado, se mantienen allí. Y y así mismo pasó conmigo cuando no tenía al Señor. En mi niñez, pues Son patrones que se hubo siguen repitiendo. Maldiciones generacionales que si exactamente. nosotros no venimos a Cristo realmente, pues nosotros seguimos cargándola a ellos. Por eso es que es muy importante, ¿verdad? Y estoy aquí escuchando tu testimonio, Natacha, y es impresionante porque realmente, ¿verdad? Cuentas detalles de que, si, como dice la palabra del Señor, si el Hijo os libertare, será completamente libre. Y tú dirás, quizás, ¿por qué tú traes este versículo aquí? Bueno, porque claramente Natacha está hablando, está identificando unos puntos que, como ella vivió maltrato, realmente cuando, ¿verdad?, se casa con esta pareja, realmente sigue esos círculos viciosos que, si realmente tú no vienes a Cristo, pues vas a ver que tus hijos van a repetir esas conductas. Glorias al Señor. Y quiero que nos cuentes un poco más, Natacha, eh, si realmente cuando, ¿verdad? Sabemos que cuando uno está atado por las tinieblas, realmente uno no piensa quizás estas cosas, pero a veces nosotros podemos pensar y decir, realmente yo quiero esta vida para siempre, realmente yo quiero ser la madre de mis hijos de esta forma, realmente yo quiero que mis hijos me conozcan de esta forma. Quiero que me cuentes un poco si realmente por tu mente, glorias al Señor, pasó esas preguntas, ¿verdad? De decir, mira, ¿por qué yo actúo de esta forma? ¿Por qué yo estoy como que de mal en peor? Como bien mencionaste, que antes te gustaba pelear, pero ahora realmente tenías una mente homicida. Si realmente pasaba por tu mente o completamente estabas atada y no vinieron esos pensamientos, pero quiero que nos cuente en ese punto, porque claramente si hoy ya eres cristiana, esos pensamientos claramente llegaron, pero quiero que nos cuente en ese preciso momento, teniendo un aumento homicida, teniendo esa pareja, si realmente tú decías, yo quiero seguir en este rumbo o realmente te daba igual y querías como que seguir en esa área. Siempre trataba de buscar ir a la iglesia y hablaba, oraba al Señor, incluso teniendo la vida que tuve, porque obviamente pues con el papá de mi hijo tuve una vida de narcotráfico de la calle, y en mi casa pues el primer padre de mi primer hijo me maltrataba psicológicamente, pero el segundo había maltrato físico y yo Wow. ya estaba en esa rebeldía donde pues mi vida, mi vida en ese momento, que estaban mis hijos,
yo trataba supuestamente de hacer el bien cuidándolos, no les dejaba ver nada malo, no los dejaba hablar malas palabras, pero sí mi hijo mayor, ¿verdad? Había visto tal vez muchas cosas que no debió haber visto. En mi casa, no tan solo eso, el papá de mi hijo una vez me tira un tiro en la Wow. calle y yo era bien vengativa y un día se levanta peleando y yo le di 2 tiros. Yo tenía un arma que fui arrestada ¿verdad? Por ley de armas, por esa arma me la quitó la policía, la tenía guardada en mi aire acondicionado. Y ese día no estaban mis hijos allí. Yo trataba de evitar que mis hijos vieran, pero es que era imposible, era una Exacto. mentira que tenía en la mente. Wow. Pero saco esa arma del aire acondicionado y cuando la saco, chambeo esa arma y lo alumbro, porque ya él me había tirado un tiro varios días anteriores y lo alumbro y cuando hago así para dispararle, él me dice, ¿me vas a disparar? Y le disparé 3 veces. De esas Wow. 3 veces, le di 2 tiros y la tercera bala masticó. Y yo digo, allí estaba el Señor, guardándome, porque si lo hubiera matado, tal vez hubiera sido otra la historia. Wow. Entonces, yo guardo la pistola, él cae afuera, estaba gritando en mi ceguera, también yo le estaba tapando la boca, para que se Wow. asfixie la boca y la nariz, muérete y hablando malo. Todas estas cosas acontecían Permiso, y yo trataba de Natacha. cuidar a mis Este, hijos para que no vieran, pero sí, la realidad, los disculpa que demonios estaban te... viviendo en ese lugar. Trataba de cuidar, lo cual era una mentira, porque en realidad, como te estaba diciendo, los demonios ya vivían en esa casa. Wow. Qué Este, impresionante él, realmente. él, él me había dado un puño, yo le llegué a dar puñaladas, terminó en el hospital, él fue arrestado. Wow. También en los Estados Unidos, él trató de ahorcarme con una correa, yo se la quité y se la puse en su cuello y él cayó en el piso asfixiado. Mi hijo menor entra, abre la puerta y dice, mami, cuando yo estaba ahorcándolo. Wow. Y cuando yo veo a mi hijo, lo suelto, él cae de lado, se da en el piso, en la madera. Mi hijo estaba, Wow. él, Qué impresionante yo realmente. lo agarré a mi hijo porque mi intención no era que ellos vieran, pero ¿qué madre va a poder querer hacer lo mejor para su hijo cuando estamos atados? Porque a veces hasta a lo malo le llamamos bueno, a veces hasta pensamos que hacemos las cosas bien y hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Si Jesús no está, lo que hay es destrucción. Yo puedo haber tenido este testimonio de que el Señor me libertó, ¿verdad? Y esa Wow. vida pasada horrenda que tuve, pero también hay personas que no la tienen, pero sus hijos están atados a otras cosas, ellos están atados a otras cosas, porque donde no mora el Dios, entonces habita otro. Exactamente, wow. Realmente Natacha es impresionante y yo sé que todas las personas que estarán viendo este testimonio estarán como que, wow, ¿de dónde Dios sacó a Natacha? Gloria sea al Señor, porque es un camino oscuro, es una vida que tú dices, Dios mío, solamente Dios es el que puede sacarnos de aquí, porque es como... Eso es como una bola de nieve. Tú sigues haciendo maldad, 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 maldad. Entonces, mientras más cosas malas, gloria al Señor, el enemigo sigue poniendo vendas, las malicias siguen tomando control de las vidas. Entonces, cada vez tú sigues haciendo cosas más malas. Por ejemplo, unas personas empiezan con las drogas, luego empiezan, por ejemplo, con las armas y todo eso sucesivamente. Entonces, quizá esa persona, el enemigo, los está cegando y dicen como que yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que estoy haciendo es por defenderme, por cuidarme, por traer alimento a mi casa. Entonces, realmente es una vida bien caótica, es una vida oscura, una vida que realmente, si nosotros nos rompemos, si Dios no llega a nuestra vida, claramente, pues podemos ver, gloria al Señor, que o terminas muerto o terminas preso, o realmente, pues, o sea, no hay un fin, gloria al Señor, un fin bueno, un fin que tú puedas decir, pues mira, realmente pues yo escojo este camino porque voy a ver estos resultados. Y claramente, Natacha, en esa vida que tú nos cuentas, nosotros, ¿verdad? Podemos enfatizar aquí
Y es que, ¿verdad? Porque he escuchado ciertos testimonios el cual a veces los padres, las madres tienen una vida que realmente no es de agrado a Dios y realmente no es de agrado para ellos mismos, pero realmente empiezan a premiar a los hijos con regalos, le compran lo que quieran, le dejan hacer lo que ellos quieran, contar de que digan mi mamá es buena, mi papá es bueno, mi papá me complace, mi papá me regala. Entonces, a veces queremos, como dice el refrán, tapar el sol con la mano, pero claramente podemos como que poner una curita ¿verdad? Esa herida, pero realmente es una herida profunda. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque a veces queremos comprar con regalos, con muchas cosas a los hijos, pero claramente esos hijos están faltos de amor, faltos de atenciones, faltos de paz, que solamente Dios es el que puede, gloria al Señor, traer esa paz. Porque la palabra dice que la paz que os dejo no es como el mundo la da. Sí, en el mundo hay una paz, porque a las personas dicen, no, pero es que yo me siento en paz. Claramente, Dios lo dijo, en el mundo hay paz, pero la paz de Dios no es como la que el mundo ofrece, sino que la paz que Dios ofrece es una paz, gloria al Señor, que aunque tú estés atravesando procesos, situaciones, tú vas a sentirte confortado, confortada, gloria al Señor, porque Dios está contigo. Quiero que nos cuentes, Natasha, ya que nos contaste, ¿verdad?, esa vida oscura donde pasaste maltrato, tenías armas, o sea, la violencia estaba muy palpable, fuiste a prisión, mencionaste. Si nos quieres hablar un poquito más para que las personas que están escuchando puedan ver cómo Dios te sacó ahí, si tuviste mucho tiempo, realmente cómo fue esa transición, el cual quizás tú eras, ¿verdad?, bien fuerte en el mundo, pero cuando llegaste a prisión, ¿seguiste siendo igual o realmente dijiste, espérate, yo estoy aquí dentro, como que esto me causó A? Quiero que nos cuentes un poco más, ¿verdad?, de lo que nos puedas contar para seguir con tu testimonio. Gloria al Señor. En realidad, en aquel momento, cuando mi mente estaba tan atada, yo me sentía que no le temía a nada. Wow. Si iba a la cárcel, si no iba, yo en realidad no tenía temor en cuanto a eso. Pero sí, en el momento que fui arrestada, que recuerdo que el papá de mi hijo ese mismo día había sido arrestado y después me arrestaron a mí por ley de armas. Yo estaba ya embarazada de mi segundo hijo. Wow. Y yo no quería que el papá de mi hijo lo supiera, ya yo no estaba con él había entrado en vicio. Y en esa celda, yo le dije al Señor, Dios mío, porque como te dije, oraba y tenía hasta una Biblia que estaba en mi cama, imagínate. Le dije al Señor, Dios mío, yo merezco estar aquí. Yo merezco estar aquí adentro. Pero esta criatura que está en mi vientre no merece estar aquí adentro. ¿Qué será de este bebé cuando nazca y si va a nacer en la cárcel? Wow. Ahora mismo, por lo que me acaban de coger, conlleva muchos años de prisión. Yo no te voy a pedir por mí porque yo merezco lo peor. Wow. Y si lo tengo que pasar, lo paso. Pero ¿quién va a cuidar a este bebé? Y cuando nazca, si se lo vas a entregar a mi madre o a quién. Y oré en aquel momento y el Señor me ayudó. Wow. Los casos se cayeron. Wow, el Señor verdaderamente metió su mano, incluso en los demás casos que tuve también. Wow. Quiero dejarte saber que lo de Ley 54 no fue con el papá de mi hijo, me denunció otra pareja que tuve más adelante, que pues yo entiendo que el mismo espíritu que había en uno, que eran muy celosos, obsesionados, que me decían, si no eres mía, no eres de nadie. Wow. Entiendo que eran los mismos demonios que iban de uno hacia otro, porque cuando ya el papá de mi hijo lo mataron, lo sacaron de la tumba, cuando lo enterraron, pero después cuando él muere, que yo estaba embarazada de mi hijo, tenía semanas, ya después más adelante que tengo a mi hijo, yo empecé a visitar la iglesia como tal, Wow. que ya mismo vamos ahí, Wow. pero me aparté, en realidad no conocía al Señor, ¿sabes? Yo la visitaba cuando ya estaba antes de que mataran al papá de mi hijo, porque quería salir
quería un cambio, pero en realidad, pues, en la misma iglesia me sentí herida por faldas y pantalones. El tema, ¿verdad? Wow, sí. Que saca mucho de la iglesia cuando no lo entienden. Wow. Y me fui y me aparté 10 años. Para entrar rápidamente en la parte de, ¿verdad?, del encuentro con Jesús, quiero aquí mencionar, Natacha, glorias al Señor, que tú mencionas que tú tenías una Biblia, glorias al Señor. O sea, ahí podemos ver cómo esa semilla que aunque claramente quizás no estabas persistiendo en la palabra del Señor, podías ver que en la palabra podías tener un refugio. Y aquí nosotros podemos enfatizar, Natacha, que cuántas personas, porque mira que el mundo, o sea, muchas vidas que conocen de Dios, que están apartados, que están en el mundo, de momento tú pasas por la casa y tienen himnos cristianos, alabanzas, pero de momento están escuchando música mundana. Entonces, ahí tú puedes ver lo que produce esa conexión con Dios, lo que produce buscar a Dios, lo que produce la paz de Dios. Y tú dirás, Isael, ¿cómo que lo que produce la paz de Dios? Bueno, por algo estas personas que están en el mundo, cuando se sienten tan mal, tan oprimidas, gloria al Señor, prenden la radio, escuchan música cristiana, pero es el mismo Espíritu Santo que los lleva, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, no es el que te va a poner a leer la Biblia, no es el que te va a poner a escuchar música cristiana. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo sabe, glorias al Señor, que en un momentito, en un segundo, glorias al Señor, tú escuchando la palabra, tú leyéndola, glorias al Señor, Dios te puede arrestar. Así que si usted está escuchando este testimonio y tú no le sirves a Dios, sigue leyendo la Biblia, sigue escuchando, sigue buscando, aunque sea de a poco, a Dios, que yo sé que algún día Dios te saldrá al encuentro. Y muchos se preguntarán y dirán, quizá él, ¿qué clase de consejo es eso? Bueno, quizá esa persona no le sirva a Dios, pero déjalo que en algún momento Dios le saldrá al encuentro. Así que, Natacha, quiero que nos cuente, glorias al Señor, ya que este programa se llama Mi Encuentro con Jesús, glorias al Señor, y sabemos que Dios, glorias al Señor, cuando me da este programa por gracia del Señor, que me dice Mi Encuentro con Jesús, el Señor me trae el versículo de Hechos 9, del 3 al 4, Natacha, el cual es la historia de Saulo, y lo voy a leer textualmente para que las personas que están ahí puedan tener una connotación, glorias al Señor, y dice así, la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Glorias al Señor. Y claramente, Natacha, cuando Dios me da el nombre y me relaciona a la historia de Saulo de Tarso, Dios me traía esta connotación, glorias al Señor, del camino a Damasco. Y ya que vamos a entrar, cómo tú tuviste ese encuentro con Jesús, glorias al Señor, Dios me traía esta historia, y es que muchas veces nosotros escuchamos la historia de Saulo de Tarso, de que chocó con Cristo, de que era un perseguidor de los cristianos, de que claramente cuando iba camino a Damasco, Dios choca con él, glorias al Señor. Y Dios me traía a colación, y es que cuando nosotros vamos a tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro que por definitiva hoy le servimos al Señor, fue un camino a Damasco. ¿Por qué? Porque ese camino a Damasco fue el que cuando Dios choca con Saulo, glorias al Señor, Saulo no vuelve atrás y Dios le cambia el nombre. Quiero que nos cuentes, Natacha, cómo fue ese encuentro con Jesús, cómo fue que Dios se te reveló, cómo fue que Dios te llama y tú realmente aceptas el llamado, ya que realmente vivías una vida oscura. Glorias al Señor. Mira, pues, como te estaba diciendo, yo comencé a visitar la iglesia antes de que mataran al papá de mi hijo. Y yo recuerdo que él pasaba por al frente de la iglesia y me tocaba bocina, estaba bien obsesionado, yo lo había dejado porque había caído en vicio. Wow. Y yo empiezo a visitar, empiezo a sentir ese primer amor del Señor, empiezo a estar allí quebrantada, llorando, lo matan a él, sigo en la iglesia, mi hijo nace, sigo yendo a la iglesia, pero seguía yendo a la discoteca, pero seguía bebiendo, pero seguía
Iba a la iglesia viernes, salía de la iglesia y me iba para la discoteca. Decía, Wow. bueno, para estar en casa, pues voy y cumplo con Dios, o que cumplo con ir a la iglesia, pero seguía mi vida normal. Este, empecé a tratar de hacer algunos cambios. Habían cosas que yo no entendía, como las entiendo ahora, ¿verdad? Pero fui herida, como te dije, por lo mismo, ¿verdad? Por la misma persona que estaba en el frente de la iglesia por causa de maones y falda. Y me sentí que me habían botado de la iglesia, Wow. me fui al mundo, me aparté de allí. Por 10 años dije, no vuelvo más a ir a una Wow. iglesia de pentecostales. Ahí me puse más rebelde con Dios. Caigo en el mundo de la música. Primero era DJ y después me contrato una banda de rock, comienzo a cantar con ellos, cantando en esa banda de rock. Pues las palabras ya me estaban atando, empiezo a caer en depresión, en Wow. ansiedades, empiezo a ser atormentada por demonios en mi casa. Yo veía a los demonios caminando. En mi vida se convirtió peor, caí en el lesbianismo, en el Wow. bisexualismo, perdóname. Este, Santo. Sabía que eso era abominación a Dios. Yo lloraba en la casa, llegaba Santo. borracha después de salir de cualquier guiso, como le llamaban, que ese era mi trabajo, cantar en el mundo, jueves, viernes, sábado, domingo. Cantaba en party, bandas, party, discoteca, fiestas patronales, eventos grandes. Y esa era mi vida, pero pude entender, ¿verdad? Ahora y el mismo Espíritu Santo me hizo entender cuando empezó a convencerme, que eso voy ya mismo allí, Ujú. de que las palabras que yo estaba cantando, lo que hacían era que me estaban atando, porque la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces ya mi vida era terrible. Yo llegaba a mi casa, después de que bajaba el telón, yo llegaba a mi casa a llorar. Después de que bajaba el telón, yo llegaba, después que Natasha daba el Santo. show en la tarima, donde todo el mundo nos seguía, era una mujer que pues me veía con un look pues artístico, rockera, me veía, no me veía como una persona, tal vez pues como una persona que está en la calle que se ve triste, sino no tenía esa apariencia, parecía que era esta mujer que vivía extremadamente feliz ante los Wow. ojos de las personas, pero dentro de mi casa, sí, los demonios me atormentaban, me tapaban la boca, los escuchaba hablarme, me escuchaban que Santo. me decían, tú eres mía y no eres de nadie, Santo. este, eh, lo, me daban en la cama así, cuando yo estaba durmiendo, puños aquí y me gritaban en la cara Santo. que alguien yo recuerdo estas palabras de un demonio que me dice, alguien quiere verte muerta, hasta ensuciar las manos de tu prima. Y me Wow. gritaban así. Recuerdo que sentía como si estuvieran arrastrando tapas por la casa. Un día Santo. un demonio entra en la cama de mi hijo y cuando yo pensaba que era mi hijo porque veía como si tuviera pan, era pequeñito, cuando tocó a mi hijo estaba con una fiebre grandísima, los veía caminando, yo sentía como me tocaban mi cuerpo y me arañaban como si fuera el papá de mi hijo. Era, Wow. era, eran cosas, era algo terrible cuando estaba allí. Pero ¿qué pasa? En este mundo de la música yo conozco un muchacho que comienza a cantar conmigo. Y y yo me fui a vivir con ese muchacho. Y ese muchacho, cuando yo lo veo, yo digo, este, este muchacho está loco. Yo lo voy a dejar. Y le comenté a mi hijo que vivía conmigo, nos vamos a ir porque pues él tenía vicio de Percocet y le dije, cuando el día que va para un guiso, porque él tenía otra banda aparte de música original, y conmigo cantaba música covers, y le dije, cuando el día que va con su banda, yo le voy a decir que tengo otro compromiso con mi banda y nos vamos a escapar de la casa y nos vamos. Voy a recoger Wow. toda la mudanza y me voy a que no sabes qué pasó. ¿Qué pasó? Santo. Llegó Jesús a ese lugar. Él comienza a ver una serie, porque recuerdo que antes de él comenzar a ver esa serie, yo le hablaba de los Illuminati, yo le decía, mira, esto es así.
ellos operan de esta manera, yo lo he averiguado porque yo quería venderme para ellos, vender mi alma al diablo, Wow. ¿sabes? Ya, porque necesitaba el dinero y le empecé a hablar cómo eso trabajaba y él decía, pero ¿cómo va a ser? Sí, mira esto, mira estos videos, y empecé a enseñarle. ¿Qué pasa? Eso ocasionó como que una preocupación en él que quería ser artista porque él era el que me preguntaba siempre, Natasha, ¿tú no quieres grabar tu música original? Porque para que seas, tú no quieres ser famosa. Y yo siempre le contestaba esto, no, un día yo le voy a cantar al Señor. En mi Wow. locura y en mi mente loca, yo siempre le Santo. contestaba eso. Pero un día él comienza a ver la televisión y comienza a ver la serie de la Biblia. Y ese era en el momento donde yo había decidido irme y dejarlo. Wow. Y como cuando yo comienzo a ver, en aquel momento yo misma le regalaba la marihuana a él para que él fumaba y él tenía su marihuana. Y recuerdo que él la tenía en su mano y decía, esto que me queda aquí es lo último que me voy a fumar. Y cada vez que veía el programa, él decía, esto pasó así. Y yo, sí, mi hijo, tú no sabes nada de la Biblia. Pues claro, eso pasó, en verdad, eso está escrito en la palabra. Con Yo le rebeldía, decía pero a él, y sí que lo decías como que había un conocimiento en ti, pero realmente lo decías como que como reacia. exacto. Wow. Y le decía, sí, sí, eso pasa en verdad. Y recuerdo que empezaba la historia de Abraham, luego la de Moisés, y por ahí seguía. Terminamos viendo la serie de la Biblia, pero no tan solo eso, ya mi hermano que era pastor, habíamos compartido con él muchas veces y él nos hablaba, ¿verdad? Porque cuando yo visitaba la iglesia, en aquel momento que te había contado, mi hermano la visitaba conmigo, pero él permaneció. Yo pues me alejé y Wow. estaba tan rebelde con Dios ¿sabes? Antes de eso, que recuerdo que llegaba a mi casa, porque por causa de la vida que yo tuve, este, mi tío se ahorca, que, ¿verdad? Él era bien cercano a mí, su Santo. hijo también era bien cercano a mí, lo mataron, mi hermanito, matan al papá de mi hijo y matan a mi hermanito y yo me había puesto tan rebelde con Dios que le decía, te odio, cada vez que voy a una iglesia, me matas un familiar. ¿Sabes? Santo. En aquel pasado y le había dicho a mi hermano que no iba a ir más a la iglesia, ¿sabes? Mi mente estaba como rebelde con Dios, pero a la misma vez le clamaba. Era una batalla tan espiritual que yo no Wow. entendía, Santo. y, ¿verdad? ¿Quién estaba dominando ahí? Si era más, era el diablo en ese momento, pero en realidad Cristo siempre gana. La Exactamente. Y cuestión es, Natacha, quería aquí preguntarte porque, ¿verdad? Es que son muchos puntos y te dejo, ¿verdad? Fluir porque realmente me gusta escuchar, glorias al Señor, de dónde Dios ha sacado a las vidas, glorias al Señor, así como dice la palabra del Señor, que de lo vil y lo menospreciado Dios levanta para avergonzar a los sabios. Y quiero que nos cuentes un poco más o claramente, ¿verdad? Que mencionaste que comenzaste a cantar, a hacer guiso, ¿verdad? Que son en los paris y eso, a trabajar. Pero tú mencionaste, glorias al Señor, que tenías esos tormentos en la noche donde malicia, glorias al Señor, eran presentes en tu vida. Y quiero que nos cuente, porque sabemos, ¿verdad? Que aquí la audiencia que nos está escuchando, nosotros podemos contarlo quizás ligerito, como, ¿verdad? Como bien mencionaste, que estabas ahí en los paris, que estabas siendo tormentada, que visitabas la iglesia, pero claramente, ¿verdad? Quiero hacer este paréntesis porque sabemos que muchas vidas que nos ven están siendo atormentadas, que quizás dicen, yo quiero buscar a Dios, pero no puedo. Entonces sabemos, como dice la palabra del Señor, que está el bien y está el mal, que Dios vino, glorias al Señor, para salvar lo que estaba perdido, para, glorias al Señor, darle propósito a las vidas, para permitir ese acceso con Dios, pero claramente el enemigo vino a hurtar, matar, a destruir. Entonces, mientras nosotros seguimos o las vidas siguen, glorias al Señor, en ese camino pecaminoso, lo que reina ahí es el reino de las tinieblas. Y quiero que nos cuentes un poco más, Natacha, ¿verdad? Ya que hoy día tienes experiencia, ya que hoy día eres cristiana, ya que hoy día eres lavada con la sangre de Cristo, que nos cuentes un poco más en base a esos momentos que te estaba siendo atormentada por malicia, que hoy día reconoces y entiendes el plan y propósito que era que el enemigo no quería que Dios cumpliera tu propósito en tu vida.
porque tantas vidas que hay hoy día que, como tú dijiste, están riendo, pero por la noche están llorando. Así mismo, y ahí quería llegar porque este, cuando este varón comienza a ver eso, que mi hermano que permaneció en la iglesia, ya era pastor para esos años, este, comenzamos a visitar la iglesia de mi hermano y, y fue por él, por el varón con quien yo vivía y que fue el instrumento que Dios usó para llevarme a mí. Él se apartó muchas veces, pero yo Wow. permanecí. Y él cantaba conmigo, pero en ese momento cuando yo comienzo, yo digo, bueno, si voy a estar aquí, no va a ser para relajar. Pues empecé a tratar de dejar todo y a pesar de que él fue el que comenzó primero y que era yo la que le decía, bebe vino, que dije, Jesucristo bebía vino sabiendo que eso estaba mal, Wow. ¿sabes? Porque no era mi plan buscar al Señor en ese momento, a pesar de que yo decía que un día le iba a cantar y no conocía que había ministerio, Wow. pero sí, cuando llego a esa iglesia, pues comenzamos, yo sabía que el ayuno y oración hacían algo, aunque no sabía exactamente lo que era, comenzamos ayunando, comenzamos orando, yo comencé a dejar cosas, trataba de no decir malas palabras. Yo creo que yo fui un poquito, pues, más lenta que él, porque él se vio bien entusiasmado, pero la realidad fue que después se apartó, este, pero así mismito tenía todavía fechas para trabajar. Y entre esas fechas, yo me voy a una de las últimas que me quedaban, porque no había cogido más fechas para trabajar. Y cuando me voy, le digo, estoy hablando con el guitarrista que me acompañó, o sea, el que fue el varón el instrumento que Dios usó no me pudo acompañar porque él se había ido a un retiro de varones. Y yo, le digo al guitarrista que me acompañó, mira, voy a dejar esto de la música, yo creo, porque es que estoy yendo a la iglesia y quiero hacer las cosas bien para Dios y qué sé yo. Pues yo había ido con él a una boda y el segundo estaba en una barra que le estaba hablando esto. Y cuando termino de hablarle, cogimos nuestra media hora de break y cuando voy para la puerta viene una muchacha y me dice, mami, y perdona la expresión, me dijo perro en femenino y me dijo, ¿qué tú eres? A mí me encanta cómo tú eres, que cuando cantas no te dejas de nadie, tienes esa actitud que eres así, yo quiero ser así como tú. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me redarguyó del mal que Santo. estaba haciendo. Wow. Y comenzó mi, me comencé como a estremecer por dentro y decía, mientras ella me hablaba, yo la miraba a los ojos y decía, Señor, yo estoy diciendo que yo quiero dejar esta vida, porque ella no sabe la depresión que yo tenía, la ansiedad, que tú estás sanando, todo lo que tú estás haciendo, y ella me está diciendo que Santo. quiere ser como yo, y ahí empezó automáticamente esto. ¿Sabrá Dios cuánta gente yo le hice daño? ¿Cuántas familias yo destruí? ¿Cuántos matrimonios rotos por causa de las canciones rebeldes que cantaba? ¿Cuánta gente yo incité a beber y a fumar marihuana con las canciones que yo cantaba? ¿Cuántos accidentes de carro? Santo. ¿Cuántas peleas adentro del hogar? Y Gracias, por Señor. allí, ¿cuántas fornicaciones, adulterios? ¿A cuánta gente estaba incitando a...? Gloria Porque a en Dios. realidad en aquel momento era de moda. Estaba la canción de Katy Perry, que si besas a una muchacha, era de moda, que si besabas a otra. ¿Cuánta gente incité para el lesbianismo como si eso no estuviese mal? El Espíritu Santo. Santo comenzó a trabajar conmigo. Yo fui donde mi hermano en aquel momento, que era mi pastor, le dije, no voy a coger más ninguna fecha. No voy a coger más ninguna fecha. Voy a terminar con lo último que me queda y no voy a coger más ninguna fecha. El mismo Espíritu Santo. Y ahí comenzó la palabra, ¿verdad? A dejarme saber, no tan solo la palabra, su Espíritu que nos ayuda y nos ilumina para que entendamos esta revelación que está ahí, Santo del eres Dios. poder que hay en la lengua, de la vida y de la muerte.
que no tan solo las ataduras que yo tenía aún desde niña y los demonios que estaban tratando de destruirme, sino también lo que estaba cantando, lo que estaba declarando con mi boca, cómo Santo. me estaba atando a por dentro estar depresiva, cómo yo misma estaba permitiendo que esos demonios vivieran en mi casa por causa de mi conducta, cómo, porque ahí vinieron muchas, ahí el Espíritu Santo me aclaró muchas cosas en lo espiritual. Y entonces yo que ya había dicho, no quiero, si voy a estar aquí, no va a ser para relajar. Ahí comencé a experimentar lo que era cuando el varón se iba, cuando el varón quería volver a la música del pasado, Wow. cuando quería volverse, ¿sabes? Y Ahí fui probada yo supongo que a través de ese también mismo, ahí las luchas eran, perdón. sí, que yo entiendo que ahí entonces las luchas eran más abismal, o sea, más grandes. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo sabe que tú estás buscando de Dios y, ¿verdad? Enfatizo el punto que tú mencionaste hace ratito, que tú le dijiste a Dios que por qué cada vez que yo iba a la iglesia se moría alguien. Entonces, claramente, ¿verdad? Podemos ver que cuando Dios, ¿verdad? Se nos revela, Dios empieza a buscarnos, a amonestarnos y nosotros empezamos a caminar y el enemigo sabe que nosotros estamos como que la palabra, ¿verdad? Dice como que coqueteando, es una palabra común, como que estás coqueteando con algo, o sea, Ujú. estoy coqueteando con buscar a Dios, estoy coqueteando con hacer el bien. Entonces, ya ahí el enemigo sabe que realmente, como claramente el enemigo Tiene que sabe lo, sacarte. exactamente, exactamente. Es como que dice, espérate, quizás te atormentaba tú en el mundo, aunque tenías propósito, él lo sabe, pero cuando empiezas como que a recibir, a aceptar la palabra que Dios ha hablado a tu vida, pues claramente ahí entonces él va con más énfasis. Y el problema, gloria al Señor, que quiero traer aquí, Natacha, y es, si tú estás en el mundo por completo, aunque tengas propósito y el enemigo lo sabe, él te va a hacer guerra, él te va a hacer, ¿verdad? Va a querer que tú te metas en el fango para que realmente no puedas salir fácilmente. Ahora, cuando tú das el paso de buscar a Dios, las guerras son más fuertes. Ahora Dios te va a ayudar si permaneces fiel. El problema es cuando estas personas no saben, gloria al Señor, alejarse por completo del mal. Gloria al Señor, como dice la palabra del Señor, la amistad con el mundo es enemistad de Dios. Entonces, a veces nosotros podemos decir, o las personas dicen, ah, pues yo voy a la iglesia los domingos, pero los demás días actúo como una persona pecaminosa. Pues claramente el enemigo tiene control de ti todavía. Entonces, ahí el problema es que el enemigo te va a atormentar más fuerte y tú no vas a tener autoridad a menos que reconozcas y que renuncie esas puertas que abriste al mal. Así que, Natacha, puedes seguir, gloria al Señor, con lo que estaban mencionando. Nos gustaría que claramente, ¿verdad? Menciones esos puntos que, ¿verdad? Dijiste que fuiste a la iglesia donde tu hermano, cuando aceptaste a Cristo, y quiero que también le des un consejo a aquellas personas que hoy día se encuentran como la Natacha de aquella, ¿verdad? De aquella época, gloria al Señor, el cual vivía en rebeldía, cantabas pero te sentías triste, eras atormentada. Quiero que le hable a esa Natacha, esas personas que hoy día están en esa situación, que le digas, ¿verdad? Un consejo desde tu persona como evangelista. Quiero que le mencione, luego de que nos cuentes cómo fue que realmente cerraste todas esas puertas, quiero que le des ese consejo a las personas. Ok. En, en cuanto a lo que estabas hablando, que es muy cierto, ¿verdad? Que el enemigo hace esa fuerza, porque recuerdo también que, y traigo esto un momentito, Sí, no, que puedes Dios me seguir. lo trajo a memoria, que Claro. en algún momento estando apartada visité una iglesia donde una pastora, este, fue, cuando pasé al frente, ya, ella me conocía, mucha gente del pueblo donde soy conocía quién era Natasha y pues tenían temor a veces de mirarme, me bajaban la Wow. vista y todas esas cosas. Este, pues recuerdo que voy a esa iglesia y ella pues conocía de mi historia. Yo estaba apartada y yo fui pues, a buscar consuelo, voy con mi mamá y cuando voy
ella me empieza a gritar y me dice, me tienes cansado, me tienes harto. Y ella declaró un juicio sobre mi vida, que yo salí de la iglesia frustrada. Esa persona Ay, cristiana. también, sí, también el enemigo hace fuerza a través de estas cosas, porque ¿sabes qué pasó, Kisael? Yo voy a la casa de mi mamá y ese día me voy a quedar allí con ella, y cuando me voy a quedar, las palabras que me dijo esta pastora influyeron en mi mente tanto al Santo. nivel que yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes algo? Yo nunca te voy a poder dejar de pecar, porque es que yo lo intento y como quiera termino pecando. Entonces yo sé que matarse me va a llevar al infierno, pues yo voy entonces a beberme estas pastillas, y cogí unas pastillas y dije, me las voy a beber y me las voy a tomar para cuando yo me muera, para cuando esté en el proceso de morirme, pedirte perdón, arrepentirme y tú me perdones y yo no tener que irme al infierno. Santo. Mira qué mentira, ¿verdad? Del diablo, porque Wow. como quiera me iba a asesinar. Entonces Dios no permitió que en esa noche pasara eso, porque mi mamá sale y mi mamá siempre anda súper mega dormida. Ella va al baño y mira a su cama a dormir, pero yo no sé cómo ella, fue el Espíritu Santo, le permitió que se diera cuenta que a mí me pasaba algo. Y ella se quedó despierta al lado mío. Yo le comenté lo que me había pasado y no permitió que surgiera eso el Señor utilizando a mi Santo. madre. Entonces, que el enemigo sí hace fuerza de una manera u otra, como lo hizo conmigo. Hizo mucha fuerza, porque donde me quedé ahorita, cuando ya había llegado a los caminos del Señor, pues la persona que era mi pareja ya se estaba yendo para el mundo. Cuando yo había decidido, que yo dije, esto no es para relajarme, voy a quedar aquí, pero fue, en aquel momento yo no lo entendía, pero ahora yo lo entiendo, que fue el instrumento que aquella rebelde Natacha tuvo que recibir gritos en su cara de parte de esa persona. Y entonces ahí era donde estaba siendo probada mi carácter, Santo. que me tenía que aguantar, Wow. aunque yo no lo entendía, yo me aguantaba los puños así, que Isael, y yo decía, mi guerra no es contra carne, mi guerra no es contra carne, mi guerra no es Wow. contra carne. Y me iba y me arrodillaba, y ese fue el instrumento que no tan solo Dios usó para llevarme a los caminos del Señor, que no tan solo Dios usó para Santo. transformarme, ¿verdad? Wow. Para yo aprender a perdonar, mi corazón endurecido, empezar a romperse y tener un encuentro genuino con Dios, que a lo mejor, por un lado, podemos ver que el enemigo hace fuerza y podemos decir, eso fue el diablo que lo tenía así, pero Dios lo permitió para transformar a alguien. Dios lo permitió porque los planes de Él son de bien y no de mal. Y todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que a sus propósitos son llamados. Y yo puedo entender hoy que yo fui llamada para ese propósito. Wow. Que todo lo mejor en el mundo yo pasé. Pero cuando me tocó padecer en el camino del Señor, bendito sea el Rey, aleluya, fue para bien. Santo. Dios lo utilizó para bien. ¿Sabes? Yo puedo decir, yo tengo un corazón limpio. Aquella mujer vengativa, aquella mujer rencorosa, aquella mujer con un corazón o con una mente homicida en aquel momento, que el que me la hacía me la pagaba. Aquella mujer que tuvo muchas cosas, el diablo era instrumento de Satanás. Esa mujer Gracias, ahora Señor. no está, porque Dios me enseñó lo que es tener un corazón limpio, que ahora puedo decir, me hacen un mal y puedo irme donde el Señor. Dios mío, hay algo aquí, límpialo, siento algo raro aquí, Dios mío, tienes que sacarlo, esto no puede Santo. estar aquí. ¿Sabes? Porque tengo mucho respeto en cuanto a eso, porque, ¿verdad? A lo mejor yo bebía alcohol, yo fumaba cigarrillos, llegué a fumar marihuana en algún momento de mi vida. Pasé por muchas cosas, pero aquella mujer depresiva por dentro, aquella mujer rebelde que había por dentro, yo digo, yo nunca quiero volver a sentirme como me sentía. Yo nunca quiero volver tú sabes, yo no puedo permitir que cualquier cosa que haga una persona, yo tomarla, ay, me hirieron, me aquello, lo otro, y quedarme así. No, no puedo permitirlo, porque yo sé lo que estaba dentro de mí. Y Gloria a aquellas Dios. personas que están allí tienen la oportunidad, porque a lo mejor yo estaba en una tarima, el show, la diva, como dice una de las cantantes del mundo, la potra, la diva, la caballota,
y en realidad lo que están por dentro es vacíos, en realidad lo que están por dentro es muertos, en depresión. O sea, Gloria a Dios. mira mi vida como fue, pero cuando llegó el Señor, aleluya, ahí fue donde único yo pude hallar reposo, reposo para mi alma, la paz, como decía Kipsael ahorita, la paz de Cristo, la verdadera paz, porque Gloria a sí Dios. había momentos de paz en aquellos tiempos. Yo me podía ir a la playa donde me gustaba ir y tenerme una piña colada, tenerme un mojito en la mano y estar allí cogiendo sol o estando tranquila hasta haciendo yoga, un disparate. Según dice que están meditando en la paz y en los dioses, y yo me engañaba yo misma y decía, pues como el único Dios que yo creo en Jehová, pues voy a hacer yoga con él. Mira qué disparate, loco. Podía haber tenido momentos de paz, claro, pero la realidad era otra porque Cristo no estaba. La paz que yo siento ahora, Gloria a la Dios. paz que hay adentro de mi interior, la paz que hay en mi mente ante la circunstancia de que mi hijo mayor pasó por una muerte de una sobredosis y en el momento que el cuerpo está muerto muchas horas delante de mí, yo pude tener paz, yo pude Santo. adorar a Dios en el hospital, yo pude empezar a declarar la palabra y meterme en esa guerra y no llorar como otras madres pueden hacerlo. Mi hijo se murió. No, en ese momento yo pude tener paz y decir, evangelista del Señor será, no morirá, sino que vivirá y contará las obras del Santo. Señor y poderle cantar al oído. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero hoy se acerca un milagro. Y Gracias, esa es Señor. la paz que el Señor da a nuestro interior, a nuestra mente, y la confianza en Él, que hemos creído y hemos caminado y hemos confiado, y hay una confianza que crece, tú sabes, que no es tan solo decir, te acepto Jesús, sino es, te acepto y me comprometo a buscarte aunque no entienda, y me comprometo a renunciar a las cosas que hago, aunque falle, el Señor como quiera siempre nos va a ayudar y va a perfeccionar la obra que Él ha comenzado, como lo hizo en mí aún desde mi niñez. Yo puedo decir que desde Gracias, mi Señor. niñez Él comenzó una obra, Gloria a Dios. viviendo la vida que vive. Wow, Natacha, realmente me deja sorprendido, patidifuso tu testimonio. Claramente Gloria a Dios. es algo que podemos enfatizar lo que dije al principio, de que dice la palabra del Señor, de lo vil y lo menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios. Y quería tocar un punto, no te he querido interrumpir porque claramente, como dije, me gusta escuchar y me gusta que las personas puedan claramente exponer su testimonio, glorias al Señor, y que las vidas que están escuchando ahí por Kipsael Padilla TV puedan decir claramente como que Dios lo hizo. Y quiero decir que en Amén. Salmo 36:5 dice la palabra del Señor: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, hay un himno, gloria al Señor, que dice que tu fidelidad sigue persiguiéndome. Entonces, claramente podemos ver que en la historia, en el testimonio de Natacha, la fidelidad de Dios Qué lindo estuvo esa ahí. alabanza. La fidelidad estuvo cuidándola, protegiéndola. Entonces, como sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y a destruir, que el enemigo lo que hace es copias, imitaciones, que el enemigo lo que quiere es transgiversar los planes de Dios. Claramente podemos ver la historia de Natacha, que ella cantaba para el mundo, o sea, ella tenía un don, un talento que Dios le había dado, glorias al Señor, de ser adoradora, y el enemigo quería transgiversarlo. ¿Por qué enfatizo y toco estos puntos, Natacha? Es porque claramente ahí las personas que nos estarán escuchando pueden ser cristianas, pueden ser que conocen de Dios y están apartados, pueden ser que nunca han conocido a Dios, pero queremos enfatizarle y enviar esa palabra de semilla, que quizás hoy día el enemigo está transgiversando esos planes, esos propósitos, pero claramente la fidelidad de Dios va a seguir persiguiéndote hasta que claramente tú dejes el paso y puedas caminar en el propósito que Dios ha diseñado en tu vida. Así que, Natacha, agradecido con Dios primeramente, agradecido contigo por exponer tu testimonio en la plataforma. Es una bendición, es un gozo, como dice la palabra del Señor, que cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura eres. Entonces, un punto que quería también tocar, y es que tú mencionas, glorias al Señor, que dijiste que cuando aceptas a Cristo, cuando ya eres lavada con la sangre de Cristo,
ahora esa pareja que tú tenías te hacía la guerra, pero Dios te empezó a formar y me llama mucho la atención y me gustó tremendo cómo Dios utiliza los escenarios para glorificarse, porque ahí es que podemos ver claramente que tú estabas manifestando el fruto del Espíritu. Y entonces es porque, ¿verdad? Lo quiero enfatizar aquí, es porque cuando nosotros aceptamos al Señor, claramente quizás algunos, ¿verdad? Dios le activa dones en ese preciso momento, las lenguas o danza en el espíritu, pero lo que queremos enfatizar aquí es que cuando nosotros realmente venimos con un corazón sincero, humillado, como dice la palabra del Señor, Él jamás nos va a despreciar. Entonces pudimos comprobar lo que dice la palabra del Señor en lo que estaba contando Natalia, porque Natasha, estaba diciendo que cuando le venían esos procesos, esos, ¿verdad?, arranques, lo que hacía era humillarse, orar y depositarle esas cargas al Señor. Así que nosotros le invitamos a que haga lo mismo que hizo Natasha. Cuando le venían esos arranques, que en un momento Natasha activaba o accionaba de una forma, pero ahora en Cristo actúa de otra forma. Así que si Dios lo hizo con Natasha, lo puede hacer contigo. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir, Natasha? Gloria a Dios. Muchas veces fallé, pero el Señor como quiera me ayudó. Y cuando fallaba, me ayudó aún para mejor, porque después decía, wow, Señor, fallé, yo no quiero volver nunca más a esto. Y a lo mejor Dios lo permitió, porque Dios es así, permite interrupciones en nuestra vida, porque dice la palabra que las tinieblas saldrán a la luz. Y como ya estábamos en el camino de luz, hay interrupciones que el Señor permite en nosotros, por si hay tinieblas adentro, sean resplandecidas. ¿Quién se puede explicar que alguien venga, y lo pongo a este extremo, y te dé una bofetada en la cara, y de momento salga algo de ti que tú jamás pensaste que estaba ahí? Tiene que haber, a lo mejor ese era el suceso que tenía que subir para que saliera algo que el Señor permitiera, y Dios no quiere que nadie te dé una bofetada, claro que no. Pero hay interrupciones en nuestra vida que siempre van a permitir que esas tinieblas salgan a la luz, para que nosotros pongamos esas cosas delante del Señor y digamos, Dios mío, wow, todavía esto está en mí, sigue trabajando en esta Gloria a área. Dios. Natasha, quiero, ¿verdad?, que le digas a las personas que nos están viendo por Kipsael Padilla TV, quiero que le digas esas últimas palabras, glorias al Señor, de aliento, de esperanza, glorias al Señor, a esas personas que nos ven, ya sean una joven, ya sea un jovencito, una dama, un caballero, un consejo como evangelista, glorias al Señor, que le aumente la fe, las esperanzas, que si no tienen a Cristo, que corran a Cristo, glorias al Señor. No hay nada que yo haya probado en este mundo que me haya hecho tanto bien como lo es Jesús. Y el salmo que leía aquí, Isaías, su fidelidad siguió persiguiéndome. Y esa es una de mis alabanzas, Isaías, que me gustan mucho. Sí. Sí. Gloria a Dios. Cuando la escuché por primera vez, la escuché y yo decía, wow, Señor, ese fuiste tú, porque el Señor me ha dado muchas alabanzas que aún hasta en la barra, el Señor allí enviaba a alguien que me hablara de Él. Imagínate Wow. cuáles eran los propósitos. Y si a ti te surge así, o si no te surge así, yo lo único que te puedo decir es que hay esperanza en Dios. Para la depresión, sí hay esperanza en el Señor. Para la ansiedad, sí hay esperanza. Para el vicio, sí hay esperanza. Lo hemos vivido y sabemos que hay mucha gente que tiene batallas espirituales, luchas con demonios, y yo no las podía vencer porque aunque conocía la palabra y decía, te reprendo, lo que hacían era que me ahorcaban más duro. Pero ahora, revestidos del poder de Dios como Él nos ha permitido, si sentimos algo raro por allí, podemos decir, te reprendo en el nombre del Señor, porque solos no podemos, solamente con Jesús. Él dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y ese vacío que tal vez tú puedas tener en tu alma, esa necesidad, aleluya, el único que puede hacerlo es el Señor. Y fíjate que no es tan solo aceptarle, como te dije ahorita, sino más bien
¿verdad? Seguir en esa vida íntima con el Señor y que sigas buscando de Él, no tan solo en intimidad, en oración, sino también de su palabra, que ahí es donde está, como dicen muchos, el manual de nuestra vida está aquí. Como dice mi Gloria a canción, fue Dios. tu Espíritu Santo. Tu palabra me enseñó a vivir. Pero después dice, toma todo lo que quieras de mí. Y ahí está la solución. En su palabra, y cuando decimos, me rindo, toma todo lo que quieras de mí. Bendito Gloria sea el al Señor. Señor. Así como dice la palabra del Señor, si el Hijo de Dios os libertare, seréis completamente libres. Si has probado todo, gloria al Señor, y no te ha solucionado nada, yo te invito, yo te insto, yo te motivo, gloria al Señor, a que pruebes a Cristo. Como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Así que gracias por estar aquí, gloria al Señor, gracias a todos los que nos vieron por Kipsael Padilla TV. Para mí es un honor una vez más que puedan escuchar un testimonio que yo sé que va a edificar su vida. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Esto es Mi Encuentro con Jesús.